Buenos días, estudiantes del Centro Regional de Profesores Suroeste. Esta es la clase número 3, en la cual vamos a trabajar sobre la corriente funcionalista de la sociología de la educación, el debate entre la educación y el empleo. Vamos a trabajar sobre el capítulo 2 de Javier Bonal. Y bueno, en esta clase la idea es desarrollar también un poco el pensamiento de Talcott Parsons. Hoy es 24 de abril del año 2020 y bueno, como seguimos en un contexto de emergencia sanitaria, es por tal motivo que voy a estar subiendo las clases de manera de apoyarlos en todo el estudio, la preparación del parcial, que vamos a hacer un parcial también en el mes de junio. En fin, como ya hemos avanzado en el capítulo anterior, en los años 50 se da una expansión educativa sin precedentes promovida por cambios importantes en la función social que tiene el sistema educativo. En los países de la OCDE, entre 1950 y finales de la década de los 70, el número de estudiantes en todos los niveles educativos, especialmente en el nivel superior, aumenta de una forma acelerada, ¿verdad? O sea, hay una expansión de la matrícula educativa, mientras que el gasto público aumentó a una tasa media superior al 10% anual. Es decir, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se produjo una transformación del papel social de la educación que se observa tanto en una demanda mayor de educación y una diversificación cualificativa de la oferta de educación. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una profunda transformación cultural en donde la educación marca lo que es la inversión pública y privada. Es decir, 1950 se da un contexto de expansión educativa y la educación es el principal factor explicativo del crecimiento de la riqueza de los países, es decir, la educación va a mejorar cualitativamente los factores de producción, es decir, el trabajo y la productividad del mismo. Esa era la creencia. De alguna manera, en ese contexto están muy en boga las ideas de Keynes, el keynesianismo. Por lo tanto, hay que invertir en la educación pública. Y a nivel histórico también estamos en la Guerra Fría, ¿verdad? Hay una competencia entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética por la hegemonía político-militar, ¿verdad? Entonces había que invertir en recursos humanos, sobre todo en ingenieros, en ese contexto de Guerra Fría, ¿verdad? El pacto que hay entre el Estado y los ciudadanos en plena consolidación de los estados de bienestar es la responsabilidad de la educación como prestación para hacer posible la movilidad social, ¿sí? Es por eso que se da una mayor demanda de educación. La educación, por lo tanto, va a ser una vía de movilidad social. Hay una fe en la ciencia como motor del progreso. Hay una importancia cada vez mayor de la ciencia en la producción material y en la gestión y administración del sector público, es decir, la ciencia en el primer lugar. Y en ese contexto las ciencias sociales adquieren un nuevo papel como cuerpo de conocimiento experto de la vida social, es decir, el know-how que pueden aportar los sociólogos y economistas pasará a primer plano desplazando al saber pedagógico. Yo ahora voy a acercar de alguna manera, no sé si se ve allí, lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Esta es
diapositiva que yo les voy a estar haciendo llegar por la plataforma. Por la plataforma CREA de Ceibal yo voy a subir este PowerPoint. Bien, por lo tanto, se da, dijimos, una expansión de los sistemas educativos, se transforma el currículum, ¿a qué le llamamos currículum? A la cantidad, al tipo de materias que se van a dar, y se le da una orientación más instrumentalista, más enfocada hacia el mercado, ¿sí? Hay una nueva función social de la educación en el cambio social, no solo para la movilidad social, sino también para eliminar la pobreza y la desigualdad en la sociedad. Eso es de alguna manera prioritario. Es decir, ¿a qué llamamos movilidad social? Es decir, cuando uno logra mejorar la posición social que lleva de origen, ¿no? Imagínense la estructura social donde uno nace en un cierto estatus y a través de la educación va a lograr ascender, va a lograr reproducir el contexto de origen que trae uno de su familia o quizá descender en la escala social. Bueno, en este contexto, en esta sociedad de posguerra, había una confianza ciega en que la educación podía de alguna manera generar la movilidad social, eliminar la pobreza, eliminar la desigualdad social. Ese es el principio meritocrático liberal de la justicia distributiva. Es decir, las posiciones sociales son el resultado de la capacidad y del esfuerzo individual y encuentran en la educación la institución perfecta para identificar, seleccionar y jerarquizar los talentos disponibles que accederán a puestos de trabajos cualificados y necesarios para el progreso del bienestar social. Es decir, la educación lo que va a hacer es jerarquizar los talentos, seleccionarlos y va a permitir que las personas accedan a trabajos cualificados, que es la base del progreso y el bienestar social. ¿Sí? Bien. Los dos principales objetos de estudio de la sociología de la educación funcionalista, ¿cuáles son? Uno, la función estratificadora de la educación, por medio de la relación entre educación y empleo, ¿sí? Es decir, la educación lo que hace es estratificar, ¿verdad?, a la población. ¿Y qué hace? Vincular la educación con el empleo. Se da una igualdad de oportunidades educativas a partir del estudio de la movilidad intergeneracional. Era lo que yo les hablaba. Si uno consigue reproducir la posición social de origen, consigue ascender socialmente o descender socialmente. En eso, ese es uno de los objetos de estudio de la sociología, la movilidad social y cuánto contribuye la educación en eso, ¿sí? Por otro lado, la sociología de la educación encaja perfectamente en esa época, en ese contexto, con la sociología funcionalista norteamericana, de quien Talcott Parsons es el principal exponente, y el objeto de estudio va a ser la estratificación y la movilidad social, ¿sí? Esos son como los dos objetos de estudio primordiales en la sociología de la educación. ¿Cuáles eran un poco antes de pasar a hablar de Parsons, que quizás lo hago en el próximo apartado, sería importante señalar cuáles son las diferencias sociales que son explicadas a partir, para ellos, del esfuerzo y los méritos individuales. Es decir, si hay diferencias sociales, ocurren por que no todas las personas realizan el mismo esfuerzo
ni alcanzan los mismos méritos, pero sobre la base de que la educación le da las mismas oportunidades a todas las personas. ¿Sí? Entonces se estudia la estratificación educativa como aspecto central de la adquisición de estatus. ¿Sí? El estatus social es la posición social que uno ocupa en la estructura social. Bueno, hay 4 principios básicos que la idea de meritocracia, que ya lo habíamos trabajado en otras clases, son para la sociología sinónimos de igualdad. Ustedes tengan en cuenta eso, la meritocracia para la sociología funcionalista es un sinónimo de igualdad. ¿Por qué? Vamos a ver en cuáles principios se basa la idea de meritocracia. 1. La primera. Las posiciones sociales se distribuyen de acuerdo con el mérito y la cualificación y no según la filiación hereditaria. ¿Qué quiere decir? Que las posiciones sociales que las personas ocupan en la estratificación social se van a dar de acuerdo al mérito y la cualificación que uno adquiera. ¿Sí? No tiene nada que ver en qué contexto yo vaya a nacer, en qué clase social, de qué clase social provengo, pero si yo invierto mi tiempo, mi esfuerzo en educarme, voy a adquirir una posición en el mercado laboral, en la estructura social. ¿Estamos? Bueno, ese es el primer principio. El segundo, la educación formal es el medio principal para adquirir estas cualificaciones que nos van a permitir ocupar un lugar en la estructura social. Bien, vamos con el tercer principio. Para todo individuo, la posibilidad de acceso a la educación formal depende solo de sus preferencias y capacidades. O sea, la educación está al alcance de todos. Depende de las preferencias y de las capacidades de cada uno que uno pueda acceder a adquirir más méritos y luego una mejor posición en la estructura social. Y estas capacidades intelectuales se distribuyen al azar entre cualquier grupo de población. ¿Tá? O sea, la posibilidad de acceder a la educación formal depende solo de las preferencias y las capacidades de cada individuo. Y otra cosa importante, acá hay una equivalencia entre la estratificación educativa y la estratificación ocupacional. Es decir, cómo me va a mí en los estudios va a determinar mi posición en la estructura ocupacional, que luego vamos a ver alguna planilla en donde uno pueda ver algún tipo de estratificación ocupacional. Pero básicamente es trabajos manuales, trabajos intelectuales, trabajos profesionales. Una tabla de estructura social organiza las distintas profesiones de acuerdo al grado de complejidad, a los ingresos. Hay distintas propuestas de tablas, hay autores que trabajan más ese tema, pero en futuras clases les voy a traer una tabla para que ustedes tengan conocimiento de lo que hablo cuando hablo de una estratificación ocupacional, ¿no? Bien, pero es una variable que tomamos en cuenta los sociólogos para estudiar bien qué lugar ocupa uno, y es un símbolo de estatus. Si una persona se dedica a trabajos manuales, si se dedica a trabajos intelectuales, si es dueño o propietario de una empresa, si es gerente, director, si es administrativo, en fin. Hay diferentes criterios para armar esas tablas. Bueno, ¿qué pasará? Esta teoría de funcionalista norteamericana empieza a presentar algunas dudas, ¿no?
Una pregunta que podemos hacernos es: ¿qué pasará cuando el mercado de trabajo ya no pueda absorber las cualificaciones disponibles, dando un lugar a la sobreeducación? Eso no es una cosa que nos podemos preguntar. ¿Qué pasará cuando la gente se forme, se eduque y el mercado de trabajo no logre absorber todas esas cualificaciones? Bueno, en la próxima entrega, continuación de esta clase que voy a grabar a continuación, vamos a seguir trabajando en base a esta pregunta. Muchas gracias.